En esta clase les vamos a hablar acerca de las combinaciones gramaticales. Recordemos que las combinaciones gramaticales son aquellas pequeñas expresiones en las que se puede, estas orientan más bien todo el resto del contenido porque son como conectores o algún tipo de expresión que se usa normalmente y que realmente comunica algún sentido. Entonces es importante conocer realmente qué quieren decir y cómo se usan, porque dependiendo de lo que signifiquen, también varía la forma en que se escriben. La primera combinación gramatical que les mostramos es debe y debe de. En este caso, DVD es la que es más extensa porque también lleva una preposición, la preposición de. En el primer caso, en el caso de debe, esta se usa cuando se trata de una obligación o como la misma expresión lo indica, un deber, ¿verdad? Y entonces, en este caso, tenemos el ejemplo, el autobús debe salir a las 6 a.m. Bueno, sabemos que un autobús o el chofer que conduce un autobús tiene un horario al que apegarse para transportar a bastantes personas, ¿verdad? Al ser un transporte público, tiene la obligación de cumplir con un horario exacto. Por eso dice el autobús debe salir a las 6 a.m. Como no es un autobús personal, es un autobús público, entonces existe una obligación, ¿verdad? Una norma que cumplir. Por eso, en este caso se utiliza debe en lugar de debe de. Ahora bien, el debe de más bien refiere a un tipo de situación en la que se está haciendo una suposición o más bien existe una posibilidad sobre cierta circunstancia. Pero aquí no se tiene la seguridad ni la obligación como sí lo es en el primer caso. En el caso de debe dijimos que había una obligación de por medio, pero en este caso solo se trata de una suposición. Por ejemplo, vaya a la pulpería, todavía debe de estar abierta. Vemos que aunque hay un imperativo que es o se puede observar por medio del verbo vaya, ¿verdad? Vaya a la pulpería es una orden, un mandato, pero después en la segunda frase de esa misma oración aparece la expresión o la combinación gramatical debe de que indica una posibilidad. Vaya a la pulpería, ¿verdad? Todavía debe de estar abierta. La persona que está haciendo ese mandato supone o cree que todavía la pulpería se encuentra abierta, todavía están atendiendo y todavía se puede comprar ahí. Por lo tanto, ahí más bien se trata de una posibilidad, ¿verdad? No se tiene la certeza de que la pulpería está abierta. Sin embargo, sí se puede suponer. Entonces, para que entendamos, en debe tiene que haber una obligación y en debe de simplemente es una suposición o una probabilidad. Ahora bien, también les mostramos la combinación gramatical así mismo todo junto o así mismo que se reduce solamente a dos expresiones. En el caso de así mismo, ¿verdad? Cuando aparece el así separado de la palabra mismo o también así mismo todo junto, vemos que estas dos expresiones o estas dos combinaciones gramaticales tienen que ver con lo mismo, así que tenemos que primero que todo comprender el significado de estas dos combinaciones gramaticales que van a querer decir lo mismo para poder diferenciarlas de la combinación gramatical a sí mismo, que se subdivide en tres partes, ¿verdad? Entonces, en el caso de
la expresión o la combinación gramatical así mismo o así mismo, se trata de adverbios de modo que significan también. Bueno, para ir explicando poco a poco, entendamos que cuando se trata de un adverbio de modo, lo que quiere decir es que se trata de una expresión que quiere detallar una circunstancia o la forma en que se hace o se realiza alguna acción. Entonces, en este caso, el adverbio de modo es también, así mismo separado o así mismo junto, quieren decir o significan lo mismo que también. Em, es como una expresión abarcadora, es como decir, yo traje tomates y también melones. Es para incluir algo más, es para abarcar algo más. Por ejemplo, asimismo le ofrecen una oportunidad. Asimismo les recordamos que mañana hay reunión. Entonces, suponemos que al principio alguien estaba comunicando algo y además deseaba agregar algo más. Por eso es que agrega este conector, ¿verdad? Que es asimismo para decir, también le ofrecen una oportunidad, también les recordamos que mañana hay reunión. O sea, es para agregar un comunicado más, agregar un mensaje más, que es lo que significa también. Entonces, siempre que queramos diferenciar a sí mismo separado o a sí mismo junto, lo que debemos hacer es sustituirlas, esas combinaciones gramaticales, por el adverbio de modo también. Y después vamos a ir viendo las diferencias. Ahora bien, en la combinación gramatical asimismo, en este caso es una frase formada por un pronombre personal reflexivo. Bueno, cuando hablamos de un pronombre personal reflexivo, decimos que se trata de un tipo de pronombre, ¿sí? Eh, que en este caso va a ser un suplente o un reemplazo también, o que puede funcionar como sujeto. Entonces, el así mismo en realidad refiere a un sujeto, refiere a, a alguien, a algún sujeto en particular. Dice que la preposición a y el adjetivo mismo significa a él mismo o a ella misma. Sí, en este caso lo que se está explicando es que pueden funcionar tanto de forma femenina como de forma también masculina. Aquí se diferencia también el género, pero en general trata de una referencia a una persona en especial o a un hombre en especial o a una mujer en especial, pero es una referencia directa, es como cuando se dice a él mismo no le gusta tal hábito, ¿verdad? Es como para hacer notar que a la misma persona, a la propia persona no le agrada algo, por ejemplo. Ahora bien, el ejemplo en este caso es, se ve a sí mismo como una persona valiosa. Vemos que hay una autorreferencia. Se ve a sí mismo, la misma persona se percibe como valiosa. Entonces, en este caso sí tiene que ver más bien, como vemos en la imagen, como cuando una persona se percibe a sí misma, pero también de forma inanimada podría funcionar incluso, ¿verdad? Podríamos decir que un perro se ve a él mismo, pero es un poco más fantasioso y metafórico ya el asunto. Pero en general tiene que ver con una autorreferencia, con una mirada hacia sí mismo. Entonces, para diferenciar ambas combinaciones gramaticales o ambos grupos, en el primer grupo, asimismo, recordemos que se va a tratar de también, de que pueden ser expresiones reemplazables por
también, y que agregan más información. En el caso de asimismo, todo separado, ahora subdividido en tres partes, más bien quiere decir que se trata de una autorreferencia, de cuando alguien, por ejemplo, habla de sí mismo o se percibe a sí mismo. En la tercera, no sé si se vuelve. En este caso, también encontramos la combinación gramatical sino, en donde el sí y el no se juntan, aparecen unidos, y sí, no, más bien en donde el sí y el no aparecen por separado. En el primer caso, si no, decimos que este sí no se usa cuando más bien se trata de una conjunción adversativa. Bueno, recordemos que una conjunción es ese tipo de enlace entre una frase y otra. Por ejemplo, está la conjunción y, que es cuando decimos eh, melones y papayas. Se unen ambos tipos de sustantivos, por ejemplo. Es para unir. Entonces empezamos por ahí. Y adversativo tiene que ver con que em, se opone a un término, ¿verdad? Se opone a un primer término. Por ejemplo, en una oración como fui el martes al cine, pero no fui el miércoles. Estamos contradiciendo un primer hecho. Se fue tal día, pero no el segundo, ¿verdad? Entonces acá lo que más bien se quiere decir es que hay una oposición entre un término y otro. Entonces, se trata de una conjunción adversativa, que lo que hace es unir y a la vez oponer términos. Por ejemplo, no fue al estadio, sino al mercado. Aquí lo que se hace es aclarar y, y se explica que tal persona em, no se dirigió al estadio, sino que más bien al mercado. Se está aclarando, ¿verdad? Está diciendo que no, no hay, digamos, no fue precisamente que se fue a tal lugar, sino más bien a otro en específico. Pero siempre lo que se trata es de especificar y de oponer. No es el estadio, sino esto, ¿verdad? Entonces, luego también tenemos el si no separado. En este caso, dice que usamos el si no cuando indica una condición. Eh, Esto quiere decir que este si no se va a utilizar cada vez que, por ejemplo, tengamos que anteponer una condición ante un hecho. Para realizar tal acción, debo primero hacer algo. Por ejemplo, esa es una condición, algo que limita. Por ejemplo, iré si no se oponen mis padres. Tal persona podrá salir donde sea que desee ir, solamente si los papás están de acuerdo. Está la, está la condición de que los papás acepten, ¿verdad? Entonces, acá no se podría decir iré, sino junto, porque no está oponiéndose, sino, o sea, no hay un primer, digamos, un primer término que realmente se está oponiendo, sino que nada más se está anunciando o se está agregando una condición para que se cumpla tal hecho. Entonces, para de nuevo reiterar, en este caso, el si no junto tiene que ver con una conjunción adversativa, es decir, cuando hay dos frases que se van a oponer entre sí. Entonces, el si no en este caso, junto, que no lo dije antes, se puede traducir o puede ser reemplazado por ejemplo, la expresión al contrario, ¿verdad? Que es como exactamente eso, contradecir un primer término, una primera frase. Y el si no separado
más bien refiere a una condición, ¿verdad? Lo que hace es introducir eh, una condición o una limitante o algún tipo de situación que hace que no se pueda cumplir tal acción o que de ello dependa la realización de tal acción. Luego, en la cuarta combinación gramatical tenemos a Estefanía. ¿Por qué separado? ¿Por qué junto? ¿Por qué separado y con tilde en qué? ¿Por qué junto y con tilde en la que? ¿Por qué separado y con tilde en la que? Refiere a un, a un tipo de interrogación. Por ejemplo, ¿por qué debo preocuparme? Acá está muy bien planteado, ¿verdad? Aparece al inicio de una pregunta y lo que hace precisamente es cuestionar alguna situación. En el por qué junto y con tilde en la que, más bien tiene que ver con una causa o justificación. Entonces ya vamos viendo diferencias. En el primer caso es más bien para averiguar. Se tiene la intención de averiguar una razón. Y en este caso, más bien lo que se hace es explicar, ¿verdad? O dar idea de alguna causa o justificación. Por ejemplo, esa no es una razón el por qué debes preocuparte. Es importante mencionar que en este caso el por qué junto y con tilde en la que normalmente va a antecederlo el artículo el. Siempre o normalmente aparece con el, aparece como el por qué, ¿verdad? Como una razón. Normalmente yo lo que hago para entenderlo es que este por qué tiene que ver con, es como si estuviéramos diciendo eh, la razón, es como traducirlo así, la razón o sustituirlo de esa forma, es como la razón o el motivo, ¿verdad? Es más un sustantivo en este caso. Luego, el por qué junto y sin tilde, en ninguna de las dos expresiones, significa o indica una causa y efecto para contestar o comenzar una explicación. Vemos ya cómo se diferencia de los otros porqués, ¿verdad? Y es que en este caso, más bien a partir de esta expresión, de esta combinación gramatical, se va a añadir directamente la causa y el efecto de tal acción. Mientras que en los anteriores casos, más bien se intentaba averiguar o nada más se estaba mencionando lo que era una causa o una motivación. Y el ejemplo del por qué junto y sin tilde es no estudias porque no quieres. Se está explicando que tal persona no estudia y se dice una vez, ¿por qué no estudia? Se dice, porque no hay ese deseo, porque no quiere esa persona. De una vez se está explicando. Es para explicar. Luego el por qué separado y sin tilde se utiliza para respuestas establecidas con por qué separado. Por ejemplo, porque es asunto serio. Esto es lo mismo que sustituirlo por lo cual o por el motivo de que, por la razón de que, es más o menos eso. Es muy parecido también esta combinación gramatical a la que tenía que ver con por qué junto y con tilde, ¿verdad? Porque lo que hace más o menos es funcionar como sustantivo, es como en realidad una forma más de denominar a los conectores por lo cual, por la razón, por el motivo, más o menos es eso.
Ahora vamos a continuar con otra combinación gramatical. Bueno, otro ejemplo es con qué tildado, con qué pegado y con qué separado. En el caso de con qué tildado es cuando es un carácter interrogativo o exclamativo. Por ejemplo, ¿con qué escribes? Entonces, el tildado y separado es para preguntas y para exclamaciones. En el caso de con qué, cuando vienen juntos, es una conjunción consecutiva. Por ejemplo, con que así ocurrieron los hechos. Tenemos que tomar en cuenta más que todo la diferencia entre el con qué junto y el con qué separado, porque este es tal vez como el que más nos equivocamos a la hora de escribir, porque el con qué tildado es más fácil porque uno ya sabe que es como para preguntas y exclamaciones. En el caso de, digamos, las oraciones consecutivas son, por ejemplo, cuando existe una oración en conjunto con otra. O sea, hay dos. Está la principal y está la subordinada, así se llama. Entonces, las conjunciones consecutivas se utilizan para esto, para este tipo de oraciones. Entonces, hay que quedar claro que las conjunciones consecutivas para algunos son esas conjunciones que son subordinadas, que enlazan los elementos de una oración a la otra. Entonces, en este caso, bueno, tal vez no se ve como la oración completa, solo es el ejemplo en específico en donde aparece el con qué, pero un ejemplo, poner el examen es muy difícil, punto, con que así ocurrieron los hechos, punto. Hay dos oraciones que están juntas, una oración es la principal y la otra la subordinada, y la cual, las cuales y los cuales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que muchas veces utilizamos esto repetidamente, estas expresiones con el cual, la cual, las cuales y los cuales. Entonces, podemos cambiar esas expresiones y utilizar el con que separado. Un ejemplo de esto es, este es el vestido con que fue a la fiesta. Si cambiamos la expresión, sería, este es el vestido con el cual fue a la fiesta. Ven, podemos jugar con esas expresiones y cambiarlas en el caso de que sea muy repetitivo y utilizar em, esta combinación gramatical que es con que pero separado. Luego, en el siguiente es sobre todo separado y sobre todo cuando viene junto. En el caso del sobre todo cuando viene separado, quiere decir que principalmente o especialmente. Al igual que en el anterior, es como que se pueden cambiar estas expresiones por esta palabra. Entonces, en lugar de utilizar la palabra principalmente o especialmente, se utiliza sobre todo separado. Un ejemplo de esto es, me importa todo de ti, sobre todo tu salud. Podemos cambiar por las expresiones que dijimos anteriormente. Me importa todo de ti,
principalmente tu salud, o me importa todo de ti, especialmente tu salud. Ven, pueden utilizar estas tres expresiones junto, que está bien. Entonces, ese sobre todo separado es como para cambiar estas expresiones de principalmente y especialmente. En el caso del sobre todo junto, cuando viene pegado, es una prenda de vestir con mangas que se lleva encima de todo lo demás. Aquí en Costa Rica cuesta mucho que se utilicen estos abrigos, pero podemos verlos en películas o en series en otros países cuando está haciendo muchísimo frío. Este, utilizan, no sé, un suéter o andan en traje entero y encima utilizan este tipo de prendas de vestir y así se llama, sobre todo. Entonces, un ejemplo de una oración que se utilice esto es: hará frío, lleva el sobre todo. Tal vez para nosotros escucha un poco extraño por lo mismo, porque generalmente utilizamos otra palabra para este tipo de prendas o casi no se utilizan en nuestro país por el tipo de clima, pero es importante saber la diferencia entre el sobre todo junto y el sobre todo separado, que es realmente completamente diferente. Entonces, el sobre todo separado reemplaza la palabra principalmente y especialmente. Y el sobre todo cuando viene junto es una prenda de vestir. En el caso de más separado y demás cuando viene junto, vemos también que las dos vienen tildadas. Entonces, no podemos diferenciarlas por medio de la tilde, solo por medio de ese espacio que hay o no hay entre cada uno. Entonces, en el caso de más separado, quiere decir de sobra o en demasía. Entonces, un ejemplo de esto es: hay una palabra de más. Es cuando, por ejemplo, hay muchísima comida, entonces uno dice, hay mucha comida de más o algo que sobra. No es, bueno, eso se utiliza mucho en realidad. Generalmente utilizamos más que todo de más o de sobra, en demasía no tanto, pero es igual que las demás, esta expresión logra reemplazar de sobra y en demasía. En el caso del ejemplo, hay una palabra de sobra o hay una palabra en demasía, en lugar de querer decirte más. Sin embargo, nos están dando esta opción de más separado para reemplazar estas dos expresiones. En el caso de más, cuando viene junto o pegado, significa otros u otras cosas. Por ejemplo, traeré queso, pollo y salsa de tomate. A él le corresponde lo demás. Se puede decir las otras cosas, los otros ingredientes, los otros utensilios, las otras herramientas. Se puede reemplazar con muchísimas otras cosas más, pero lo demás engloba como todos los aspectos que uno puede imaginarse, las otras cosas, materias, cuadernos, lapiceros, todo lo que se nos ocurra, lo demás lo engloba, sin necesidad tal vez de poner esta expresión, otros cuadernos, otros lapiceros, etcétera, sino nada más poner lo demás. Entonces, en este caso, podría decirse: traeré queso, pollo y salsa de tomate. A él le corresponden los otros ingredientes. Entonces, al igual que en las demás expresiones, en este caso ese de más pegado logra reemplazar, porque es el mismo significado,
las palabras otros u otras cosas. Esas cosas, esa palabra cosas se puede reemplazar por otro tipo de sustantivos como los ejemplos que yo les estaba dando, de cuadernos, lapiceros, libros, todo lo que se nos ocurra. En este caso es un ejemplo, pero de comida. Ahora bien, en esto es también y también. Nada más que podemos observar varias diferencias. En este caso, el primer también viene separado, no viene la M, sino que se utiliza la N y no está tildado. Y en el segundo sí viene todo junto, en lugar de la N está la M y sí viene tildado. Entonces, en el caso del tan bien, porque hay que hacer una pausa, que vemos que está separado, significa que es una acción ejecutada de una manera correcta. Un ejemplo de eso es, lo hiciste tan bien, como cuando hacemos un examen, una tarea, algún deporte o algo así, y una persona nos viene y nos dice, lo hiciste súper bien, lo hiciste tan bien, o lo hiciste muy bien. Pero en este caso se utiliza ese tan bien. Lo hiciste tan bien. Es una manera de hacer, de referirnos a que se realizó una acción de manera correcta o de la mejor manera. En el caso del también pegado con M y tildado, es un adverbio de modo que indica igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra que ya está nombrada dentro de el texto o el párrafo, etc. Entonces, un ejemplo de esto es traerás el queso y también el pollo. Aquí se observa que el queso y el pollo hay una relación entre una cosa y y la otra. Se necesitan una y la otra para lograr, en este caso, la receta que se vaya a hacer. Entonces, para que quede claro, los adverbios de modo son palabras que cumplen la función de completar ese verbo y le ofrecen una mayor claridad a la oración. Existen diferentes tipos de adverbios de modo, ¿verdad? Y se expresa la forma en que se realiza esa acción. Pero en este caso, tal vez no se ve como con tanta claridad en ese sentido como los adverbios bien, mal, despacio, deprisa, ¿verdad? Pero en este caso, ese adverbio también podemos reemplazarlo por ese significado de igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra que ya se nombró, como se indica en la presentación. Entonces es importante ver estas dos diferencias que son bien claras para que no se nos confunda a la hora de escribir algún párrafo, texto, oraciones. Ahora bien, están los ejemplos de bachillerato para ya entrarnos más y que vean cómo se presenta dentro de los exámenes. El ejemplo número 1 dice, considere las siguientes oraciones. Viene un cuadro con 3 tipos de oraciones, pero en este caso con palabras faltantes. Aquí es donde hay que rellenar con eh, con lo que acabamos de ver. Entonces la indicación dice, complete las oraciones anteriores con las combinaciones gramaticales correctas. Si vemos, solo nos aparece la combinación con que, ya sea tildado o no tildado, pegado o no, nos aparecen, entonces hay que ir viendo las diferentes opciones. La opción A aparece con que, tildado y separado, con que separado pero sin tilde, e igualmente en la 3, con que separado y sin tilde.
En la opción B dice con qué junto sin tilde, con qué separado con tilde, al igual que la número 3. En el caso de la opción C, nos indica con qué separado y con tilde, con qué igual separado y con tilde, y con qué separado. Y en el caso de la opción D, nos da con qué separado y con tilde, y con qué. Es importante a la hora de revisar las oraciones que nos brindan, si son preguntas, si son exclamaciones, porque ya a partir de ahí es fácil a la hora de obtener la respuesta, porque recordemos que solo hay una forma en las combinaciones gramaticales a la hora de escribirlas en una oración, ya sea interrogativa o exclamativa. Entonces, como podemos ver en la número 2 y en la número 1 y 2, sí, las dos son preguntas. Recordemos que en el caso de la combinación gramatical con que, las preguntas y las exclamaciones es con que separado y con tilde. Si vemos las opciones, ya por simplemente viendo estas dos, nos damos cuenta que la opción correcta es la C, porque es la única opción que nos está dando la 1 y la 2 con que separado y con tilde. Pero igual hay que revisar siempre en este caso, la tercera oración, que dice, estas son las herramientas, trabajaré. Entonces, estas son las herramientas con que trabajaré. ¿Por qué es separado y no junto? Bueno, con qué separado recordemos que se pueden reemplazar por las expresiones con el cual, la cual, las cuales o los cuales. Entonces, en este caso, estas son las herramientas con las cuales trabajaré. ¿Ves? Si calzan. Entonces, por esta razón es un con que, pero separado y sin tilde. Recordemos que la tilde es solo para preguntas y para exclamaciones. Por esta razón, la respuesta correcta es la C, porque las dos preguntas, perdón, las dos primeras son preguntas y por eso viene separado y con tilde. Y la segunda es equivalente a las expresiones con el cual, la cual, las cuales y los cuales. Y como vimos, hicimos la prueba si calzan estas expresiones en esta oración. Por eso la respuesta correcta es la C. Luego, en el ejemplo número 2, nos aparece, considere el siguiente fragmento. Primero nos aparece la expresión o la oración quedará bien y debemos completarla con alguna de las cuatro opciones que nos aparecen a continuación. La primera opción, porque junto fuiste muy cuidadoso. Segunda opción, porque separado y con tilde, te has esforzado mucho. Tercera opción, porque separado y sin tilde, le dedicaste mucho tiempo. Cuarta opción, porque junto y con tilde, lo haces con mucho esmero. ¿Cuál número identifica la oración que emplea correctamente la combinación gramatical subrayada? Bueno, entonces tenemos que evaluar el modo en que se usa la combinación gramatical porque, ¿verdad? Entonces, en el primer caso, vemos que el porque junto y sin tilde se utiliza para introducir una razón, una justificación, una explicación en especial. Y por lo tanto podemos decir que se está empleando correctamente porque el por qué junto y sin tilde se utiliza precisamente para eso o su utilización correcta tiene que ver con la introducción
o cuando se menciona una razón en especial, una causa en especial, un efecto que va a ser lo que se agregue después ya de un hecho, ¿verdad? Entonces sí está bien empleado. Ahora vamos a ver entonces, como esa es la respuesta correcta, vamos a ver por qué en los otros casos no se está utilizando correctamente el por qué. El por qué separado y con tilde que aparece en la segunda opción se está utilizando también para introducir una razón, una causa. Pero ahí no es correcto porque ese era más bien el uso correcto que correspondía al porque junto y sin tilde, que fue el primer caso precisamente. Para que fuera correcto en este caso, más bien habría aparecido con antecediéndolo un artículo que es el artículo el por qué. No sé el por qué te has esforzado mucho. Ahí sí sería correcto utilizarlo porque más bien se estaba utilizando como un sustantivo, se estaba utilizando para querer decir razón o motivo. Recordemos que el por qué separado y con tilde refiere precisamente a un sustantivo, al sustantivo razón, motivo. Puede ser reemplazado por esas palabras y nos dará como resultado eso, pero funciona como sustantivo, es solamente, precisamente es como cuando queremos decir la razón o el motivo, en lugar de eso lo que hacemos es utilizar la combinación gramatical por qué separado con tilde, que normalmente se usa con el artículo el por qué. En la tercera opción, porque y separado y sin tilde, en ese caso aparece introduciendo también una justificación, ¿verdad? Pero también está empleada incorrectamente esta combinación porque realmente este tipo de porque más bien refiere a cuando se puede reemplazar por el conector, por lo cual, o por el motivo. Y en este caso no sería así, no sería o no estaría bien hacerlo de ese modo. No estaría bien decir por lo cual le dedicaste mucho tiempo. No es más bien que introduce un, un efecto. En este caso, más bien debería ser que esté introduciendo eh, una causa, ¿verdad? Pero está mal también. Y la opción cuarta, ¿verdad? Lo haces con mucho esmero, ¿verdad? En ese caso está introduciendo una afirmación, ¿verdad? Que está justificando. Y el por qué junto y con tilde, recordemos que aquí hay un error. El por qué junto y con tilde también era más bien el que introducía una razón, pero lo hacía también siendo antecedido por el artículo el. En la segunda opción, más bien para corregir, es cuando se trata de un por qué interrogativo. Entonces, más bien debería aparecer con signos de interrogación o entre signos de interrogación. Entonces, para de nuevo recordar, el por qué junto y sin tilde se utiliza para introducir una justificación, una causa y un efecto. El por qué separado y con tilde se utiliza más bien para interrogar, para averiguar alguna información y normalmente aparece entre signos de admiración. El porque separado y sin tilde es el que se puede reemplazar por la frase por lo que o por el conector por lo cual. El por qué junto y con tilde
es más bien la combinación gramatical que va a ser antecedida por el artículo el y en realidad solo va a ser utilizada para reemplazar el sustantivo de la razón o el motivo. Entonces, en este caso, la opción correcta es la uno, porque el por qué se está utilizando correctamente. Se está utilizando para introducir una causa, una razón, un motivo que es correspondiente con ese tipo de por qué. Ahora, en el ejemplo 3, nos dice, considera la siguiente información y nos presentan 3 tipos de oraciones. Esa es la bicicleta, Milagro Mena ganó la competencia. En el punto 2, es suficiente, entregues el carnet activo al supervisor. Y en la 3, paciencia, trataba al público doña Florinda Torres. Completa la información anterior con las combinaciones gramaticales correctas. Volvemos otra vez con la combinación gramatical con que. Si observamos los 3 tipos de oración que se nos presenta, la tercera es exclamativa. Recordemos que cuando es interrogativa o exclamativa, viene tildado y separado. Entonces, hay que tomar en cuenta esto a la hora de revisar las diferentes opciones que se nos presentan. En la opción A, dice con que junto, con que separado y luego otra vez con que junto. En la opción B, con que separado, en la segunda igual y en la tercera con que tildado y separado. En la opción C, con que separado y tildado, el con que junto y el con que separado, pero sin tilde. Y en la opción D, el con que junto, el con que separado y con tilde, al igual que en la tercera. Entonces, lo que dije anteriormente es importante tomarlo en cuenta. La tercera oración es exclamativa. Ya de ahí sabemos que la combinación gramatical correcta es el con que separado y en tilde. Entonces, si vemos las opciones, solo la opción B y D, la tercera viene así. Por esta razón, la opción A y C se descartan. Ahora bien, en la opción D, en la 2, nos dice igual, que es con que separado y con tilde. Pero si revisamos la segunda oración del cuadrito, no es ni exclamativa ni interrogativa. Por esa razón, no puede ser esta combinación gramatical, porque no forma parte de estos 2 tipos de oración. No vienen ni siquiera los signos de nada, ni interrogación, ni exclamación. Entonces, por esa razón, la opción D se descarta. Además, recordemos que en la opción B sí se nos presenta el con que separado tanto en la primera como en la segunda oración. Recordemos que este con que separado equivale a las expresiones con el cual, la cual, las cuales y los cuales. Entonces, reemplacemos esto por la conjunción. Dice, en la oración 1, esa es la bicicleta con la cual Milagro Mena ganó la competencia. Si calza. Por esta razón, el con que separado también calzaría en la primera oración. Veamos en la segunda. Dice, es suficiente con el cual entregues el carnet activo al supervisor. Entonces, si vemos en las 2 oraciones, sí se puede reemplazar esta combinación gramatical por las expresiones que dijimos anteriormente. Por esta razón, tanto la primera como la segunda oración
Esos con que tienen que ir separados y sin tilde. Y la tercera oración, ¿con qué paciencia trataba al público doña Florinda Torres? Ese con que va separado y tildado por el simple hecho de que es una oración exclamativa en este caso, pero también puede ser interrogativa. En el ejemplo número 4 dice, considere las siguientes oraciones y nos presentan 4 tipos. En la primera dice, me conformo con que, separado y tildado, me acompañes. En la opción 2 dice, deberías de estudiar más si quieres eximirte. En la opción 3, nadie me explica los porqués de tantos quebrantos. En la opción 4, es un escritor fiel a sí mismo y no varió su forma de narrar. Y nos dicen, según lo subrayado, cuáles números identifican las oraciones donde se emplea correctamente la combinación gramatical. Entonces, veamos que en la oración número 1 venimos de explicar esa combinación gramatical que en el caso del con que separado y con tilde solo es en interrogativas y exclamativas. Y como vemos en la oración, no está ni interrogativa ni exclamativa. Por esta razón, la oración 1 se descarta, se está utilizando mal esa combinación gramatical. Por esta razón, si vemos las opciones, la opción A y B se descarta porque trae el número 1 y la oración 1 está mal empleado. En el caso de la oración 2, que es deberías de estudiar más si quieres eximirte. Recordemos que el debe de lo usamos como una suposición. El debe solo sin ese de es una obligación. No es lo mismo llegar y decir, debes estudiar más si quieres eximirte. Debe, usted debe, le estoy obligando, le estoy indicando una obligación de estudiar para que se exima. En este caso, lo que está haciendo es una suposición, es como, se tomaría como un consejo, por decirlo así, en este caso. Deberías de estudiar más si quieres eximir. Le estoy dando una indicación de eso que uno dice como puede tomarlo o no puede tomarlo, es su decisión, no es una obligación. Por esta razón, en este caso, esta combinación gramatical está empleada correctamente. Entonces, si vemos las opciones, solamente la opción B y D traen la número 2, pero recordemos que ya habíamos descartado la B porque nos indica que la 1 está correcta y realmente no lo está. Entonces, por decirlo así, por descarte nos queda la opción D, pero siempre es importante analizar las demás oraciones. En la opción 3, en la oración 3, perdón, dice, nadie me explica los porqués de tantos quebrantos. Recordemos que el porqué junto se refiere a una causa o justificación. Pero, como mi compañera lo explicó anteriormente, y en el ejemplo que también presentamos, viene antes el por qué debes preocuparte. Entonces, nadie me explica los porqués. La causa, el efecto, no es una justificación, sino que es una causa. Nadie me está explicando qué pasó. Entonces, en este caso, más bien
debería aparecer sin tilde. Está bien que venga pegado esta combinación gramatical, pero debería venir sin tilde porque cuando viene sin tilde es que indica una causa y un efecto, no una justificación. Entonces, por esta razón, la oración 3 está incorrecta. Ahora, en la oración 4 dice, es un escritor fiel a sí mismo y no varió su forma de narrar. Veamos que viene separado, recordemos que si viene así o viene todo junto, es lo mismo. Ahora, dice, asimismo, cuando viene así como se nos presenta, es una frase formada por un pronombre personal reflexivo. Como mi compañera lo explicó, el pronombre personal reflexivo son aquellos que pueden funcionar como sujetos. Entonces, en este caso, el escritor es fiel a sí mismo como sujeto y no varió su forma de narrar. En cambio, si esto estuviera junto, todo pegado, o si este así estuviera junto y separado de mismo, esto lo que nos indica es que es un adverbio de modo que significa también. Entonces, es un escritor fiel también y no varió su forma de narrar. No calza. Se escucha extraño. Por esta razón, también mm, a la hora de escuchar esta oración no puede ser este tipo de combinación gramatical y está cumpliendo esa función de pronombre personal reflexivo, ya que significa a él mismo o a ella misma. Entonces, es un escritor fiel a él mismo. Si calza, no calza también. Por esta razón, si cumple esa función de reflexivo. Y como conclusión y como respuesta final y correcta sería la opción D, 4 y 2. Cumple la función de reflexivo y cumple la función de que no es una obligación. Es un consejo. Es una suposición. Y en el ejemplo 5 dice, lea el siguiente fragmento. Quiero saber, ¿estuviste en la conferencia? ¿Cuál combinación gramatical completa correctamente el fragmento anterior? Y nos presentan las diferentes opciones. La opción A, ¿por qué pegado y con tilde? Opción B, ¿por qué pegado sin tilde? Opción C, ¿por qué separado y sin tilde? Y la opción D, ¿por qué separado? Entonces, quiero saber por qué estuviste en la conferencia. Recordemos que el por qué pegado nos indica causa o justificación. No es una pregunta, sino que más bien cuando se presenta nos está indicando que es una causa y una justificación inmediatamente. O sea, esa no es una razón. El por qué debes preocuparte. Un ejemplo de esto. Nos indica esa causa o esa justificación al continuar con la oración después de esta combinación gramatical. En este caso, más bien quiere saber el sujeto la razón de por qué estuve en esta conferencia. No nos está dando la causa ni la justificación. Más bien quiere saber esa causa y esa justificación. En la opción B, que viene por qué junto, igual.
nos indica una causa y un efecto. Y también funciona para contestar o comenzar una explicación. Y en este caso, más bien, está pidiendo esa explicación. No la está dando, la está pidiendo. Por esta razón, este por qué no nos funciona. En la opción D dice por qué sin tilde y separado. Dice que se utiliza para respuestas establecidas. O sea, si nosotros realizamos una pregunta con por qué, este por qué separado y sin tilde es la respuesta. Por ejemplo, que yo planteé la pregunta, ¿por qué es tan importante estudiar? Y que cada uno de nosotros responda, porque es necesario para conseguir un mejor trabajo o algo así. O ese por qué de respuesta es este, separado y sin tilde. Pero veamos la opción C. En la opción C dice por qué separado y con tilde. Recordemos que este por qué separado y con tilde es una interrogativa. Pero muchas veces esa interrogativa puede que aparezcan los signos o puede que no. Lo más fácil es que aparezcan, obviamente, pero puede ser que no aparezcan como es en este caso. Quiero saber por qué estuviste en la conferencia. No aparecen, pero si es una pregunta, quiero saber la razón de por qué estuvo ahí. Y por eso indicamos aquí que la opción correcta, la C, es una pregunta, aunque no aparezcan estos signos de interrogación. Es una pregunta dentro de la oración, se entiende que es una pregunta. Y las demás opciones, según sus funciones, tampoco calzan dentro de esta oración. Entonces la respuesta correcta sería la opción C. Muchas gracias.